Estimadas señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos al conversatorio El Derecho Fundamental a la Protección de Datos Personales, Conceptos Generales, organizado por el Colegio de Notarios de Lima y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, actividad académica que el CNL efectúa dentro de su plan de capacitación permanente. En nuestra mesa honor se encuentran el doctor Enrique Becerra Palomino, decano del Colegio de Notarios de Lima, y el doctor José Álvaro Quiroga León, director de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, órgano que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, específicamente del Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Para nosotros, para el Colegio de Notarios de Lima, es un honor tener aquí la presencia del doctor Quiroga, quien nos va a hablar sobre un tema muy importante: protección de datos personales en el Perú, que es un tema aparentemente nuevo, pero que en la doctrina también se conoce como el derecho de autodeterminación informativa, que tiene que ver con la intimidad personal. Pero se ha dicho que con los avances tecnológicos, con el surgimiento de Internet y las nuevas tecnologías, este derecho a la intimidad pierde fuerza y más bien surge un nuevo derecho. Es el derecho de autodeterminación informativa o protección de datos personales. Hoy todas las personas están expuestas a que en segundos todos sus datos personales puedan ser divulgados a nivel internacional, a nivel mundial. Entonces, este derecho pues ha adquirido un gran significado, una gran relevancia, y por lo tanto el doctor Quiroga, quien es la autoridad ahora en este tema, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos lo ha acreditado, nos va a ilustrar, creo yo, a todos, porque además este derecho de protección de datos personales tiene vinculación con la actividad notarial. Tenemos que ser muy cuidadosos. Incluso en la ley se considera obligaciones por parte del notario, y en nuestro propio estatuto, en el estatuto que acabamos de aprobar en el Colegio de Notarios de Lima, hemos considerado también obligaciones por parte del notario. Y naturalmente el personal de notarías es muy importante en el trabajo notarial, porque nosotros los notarios necesitamos del apoyo permanente de las personas que trabajan con nosotros, y tenemos que ser en ese sentido muy cuidadosos y muy agradecidos. Muy agradecidos porque estamos brindando un servicio a la colectividad. La función notarial, hemos dicho en reiteradas oportunidades, no es solo el ejercicio de una profesión, no el ejercicio de una función, sino es un modo honrado de servir a los demás. El notario permanentemente cumple una labor al servicio pacífico del derecho, y por lo tanto su tarea es de importantísima trascendencia, y el personal que trabaja con el notario tiene que ser consciente de ello, y por lo tanto tiene que ser cuidadoso del respeto a los derechos humanos de las personas, y en este caso al de protección de datos personales o de autodeterminación informativa. Quiero expresarle al doctor Quiroga el agradecimiento del Colegio de Notarios de Lima por su presencia y por su exposición, que estoy seguro llenará las expectativas de todos los que estamos presentes aquí para escuchar. Bienvenido, doctor Quiroga, un aplauso para él. Es algo que estamos haciendo con mucha intensidad desde hace un año.
y creo que es importante que todos tengamos una idea clara de qué se trata esto. Yo trataré que al final de esta reunión poder haber transmitido respuestas a algunas preguntas básicas, ¿no? ¿De qué se trata esto? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Y qué cosa debo hacer yo respecto de esto? Si contesto esas tres preguntas, creo que habremos cumplido la función de esta pregunta. Muy bien. Lo primero que hago normalmente para tratar de que el asunto fluya y no detenerme luego en explicaciones es desarrollar muy brevemente un vocabulario básico sobre la protección de datos personales que no es de libro, no es doctrina, no es nada, es lo que yo uso para entendernos cuando trabajamos el asunto, porque a veces entre abogados especialmente creemos que estamos discutiendo y estamos diciendo lo mismo con diferentes palabras, o damos por sentado que estamos diciendo algo que todo el mundo entiende y en realidad nadie entiende porque no hemos explicado a qué nos referimos. Lo primero es que la Autoridad de Protección de Datos Personales se llama también Dirección General de Protección de Datos Personales. Esta fue instalada por la ley dentro de la Dirección Nacional de Justicia y se le llama en la ley Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Luego ha salido de la Dirección Nacional de Justicia, se ha convertido en una propia Dirección General por la nueva nomenclatura oficial del Ministerio de Justicia y en general del Estado. Ya no existen las direcciones nacionales, ahora son direcciones generales, pero como la ley le llama Autoridad de Protección y ya tenía un cierto posicionamiento a nivel internacional con ese nombre, en el reglamento hemos establecido que puede usar ambas denominaciones. Entonces no es que hay dos instituciones, una autoridad y una dirección general, es lo mismo que se puede llamar de dos maneras. Luego, intimidad, privacidad y autodeterminación informativa son conceptos que en algunos contextos pueden significar lo mismo y en algunos contextos puede no haber necesidad de diferenciarlos. Por ejemplo, nuestro Tribunal Constitucional habla de autodeterminación informativa en sus sentencias. La Constitución se refiere en muchos casos a intimidad y privacidad. La propia ley en algunos casos se refiere a intimidad y privacidad. Y entonces, ¿por qué le llamamos protección de datos personales? Pues porque en realidad los derechos constitucionales son en muchos casos, salvo algunos pocos, derivaciones de otros derechos que han ido tomando fuerza, nombre y espacio propio. Y efectivamente la protección de datos personales sale del derecho a la privacidad y toma fuerza y nombre propio primero como el derecho a la autodeterminación informativa. Porque la idea es que dentro de la esfera de la privacidad todos tenemos derecho a decidir qué se hace con nuestra información. Por eso se llama autodeterminación. Uno mismo determina lo que se hace con su información. Y durante mucho tiempo, desde después de la Segunda Guerra Mundial, en que esto empieza a tomar fuerza para adelante, durante mucho tiempo se le llamó autodeterminación informativa y de hecho se sigue llamando así en muchos campos. Sin embargo, este aspecto, que es muy importante, no es el único aspecto de la protección de datos personales, porque existen otros campos en los cuales hay protección de datos personales y no hay autodeterminación informativa. Por ejemplo, en el fenómeno que se conoce como Big Data, en la procesación masiva de información que hacen las computadoras actuales, que manejan volúmenes que nosotros solamente podemos intentar imaginar, después de gigabytes, que es 1 millón, vienen petabytes, y después de petabytes, que es eso a la 10, vienen 14 categorías, que son cada una a la 10. A esa velocidad procesan las computadoras actuales información que los seres humanos ni siquiera podemos ver, dentro de la cual, sin embargo, hay datos personales. Y ahí también debe hacerse protección de datos personales y no puede haber autodeterminación informativa porque ni siquiera nos enteramos. El otro aspecto en el cual hay protección de datos personales sin autodeterminación informativa tiene que ver con las medidas de seguridad, porque claro, uno puede darle al ciudadano el derecho a decidir sobre sus datos, pero si los bancos de datos, allí los soportes físicos, magnéticos o lo que fuera, en los que están los datos personales, no son protegidos, la información fuga, la información sale, se transmite sin ningún control
y entonces el derecho se convierte en nada. Entonces, un aspecto muy importante de la protección de datos es las medidas de seguridad alrededor de los bancos de datos para proteger los datos. Y allí tampoco hay autodeterminación informática. Y finalmente, por todas estas consideraciones, en los eventos internacionales, digamos en las cumbres de autoridades, de lo que se habla ahora es de protección de datos personales, que contiene la autodeterminación informativa como un factor muy importante, como un bloque de contenido muy importante, pero que no es el único. En realidad, finalmente es un tema de nomenclatura, pero si afinamos las cosas, es así como es. Tratamiento es la palabra que se usa para describir lo que nosotros diríamos uso de datos personales. Yo hago con datos personales algo, estoy tratando datos personales. ¿Por qué tratamiento y no uso? Porque el uso tiene una connotación de los derechos reales, ¿no es cierto? De cosas. Y la información no es una cosa. La información en el mundo de la protección de datos personales es un atributo de la persona. Pero en realidad cuando yo segmento, recopilo, transfiero, segrego, estoy tratando de datos personales. Difusión, entrega o difundir, entregar y compartir son modos de tratar datos personales o de tratar información en general que en algunos casos no nos hace mucho problema considerarlos como sinónimos, ¿no es cierto? Yo transfiero, porque difundo, porque entrego, porque comparto. Sin embargo, en el ámbito del que estamos conversando, yo difundo cuando proactivamente publico o hago llegar a alguien, porque yo lo decido, información que puede contener datos personales. Yo entrego cuando reactivamente, teniendo la información, me la piden y se la doy. Y yo comparto cuando en una acción que no es continuada ni repetida, doy acceso a alguien, porque le doy la llave de la puerta, porque le doy la clave de la computadora, porque le doy las claves de ingreso de internet. Y yo no hago nada más que haberle dado eso. Y le doy acceso, comparto con esa persona, con esa entidad, con ese compañero de trabajo, la información. No se la he enviado, no se la he entregado, no me la ha pedido, simplemente cuando la necesita la toma porque yo comparto. Y eso es relevante en materia de protección de datos personales, porque a veces yo puedo considerar que tengo un estándar de protección con compartir, pero no entregar ni difundir. Veíamos ahora en un curso que las resoluciones administrativas que se publican en el peruano tienen que ser publicadas y el peruano cumple con publicarlas y la corte o los tribunales administrativos cumplen con publicarlas y se cuestiona que además de publicarlas permitan que se indexen en internet, por ejemplo, y que queden por la eternidad en internet, y de modo que el hijo de alguien que fue sancionado por una falta menor hace 25 años pueda dentro de 25 años ver que su padre fue sancionado, ¿no? Y con el derecho al olvido vamos a ver luego de qué se trata. Pero puede haber casos en que incluso información publicada pueda desindexarse de modo que no sea difundida, no obstante que ha sido publicada en un periódico, ¿no? Ya las nociones de lo que es público, de lo que es información compartida, han cambiado radicalmente. Internet ha convertido todas las nociones que teníamos sobre lo que era publicado, compartido o privado de manera que ya lo que conocíamos ya no existe. Nosotros tenemos que contestar dentro de poco una pregunta de la policía que nos pregunta lo siguiente: ¿la información de Facebook es pública o privada? Vamos a ver qué contestamos. Pero no es una pregunta sencilla ni aquí ni en ninguna parte del mundo, porque claro, si yo tengo 5 amigos y tengo mi perfil bien cerrado, parece que es privado. Pero si yo soy una empresa que hablo en Facebook y tengo 1500 amigos, me parece que sea privado. Bueno, la información puede ser protegida, la de menores siempre es protegida. De hecho, el Tribunal Constitucional acaba de decidir que la imagen de un niño que sale por televisión como consecuencia de un delito del que ha sido víctima no puede transmitirse divulgando su identidad, aun cuando los padres lo consientan. La regla general era: si los padres dan consentimiento, los datos personales, y la imagen es un dato personal de los niños, pueden tratarse según la dirección de sus padres. Pero el TC acaba de decir: no, aunque los padres lo quieran, el niño se protege. Y hay en la legislación sobre transparencia y acceso a la información pública
definiciones de lo que se considera información reservada, información secreta e información confidencial. No datos personales, información, porque los datos personales forman parte de la definición de la información confidencial aún en la propia ley de transparencia y acceso a la información. Es decir, lo reservado, lo secreto y lo confidencial son algunas de las excepciones al principio de máxima publicidad en materia de transparencia. Y dentro de lo confidencial están los datos personales, aún en el ámbito del acceso a la información pública. Disociación y anonimización son procedimientos, hay un poco de contradicción en sus propios términos. Dice la ley de tratamiento de datos personales, pero que consiste en eliminar los datos personales. Entonces, en realidad, yo lo que he hecho es desaparecer los datos personales y separo la información que necesito de la persona a la que esa información corresponde. Con lo cual ya tengo información que no contiene datos personales. Por eso es un poco contradictorio, porque es una forma de tratar datos personales en la que en realidad lo que hago es eliminar los datos personales. La disociación es un procedimiento que hace eso, separa la información de modo reversible. Es decir, yo pongo un código, una clave, un número, separo la información, por ejemplo, para investigaciones de salud pública, pero luego si encuentro un brote de una enfermedad, necesito regresar a saber quién es el que tiene el brote para ir a atacar la enfermedad al lugar en que tengo que atacarla. Y en cambio, la anonimización es el mismo procedimiento, pero sin posibilidad de regreso. Google recibió una multa porque dijo haber anonimizado los rostros de las personas en su programa de Street View. Este que va por las calles, que luego nos da un plano para que el carro nos diga por dónde ir, en el perdón estaba, ¿no es cierto? Entonces uno ve su carro y le dice, frena, dobla a la derecha, ya llegaste. Para hacer eso filman la calle. Y al filmar la calle tomaron a personas. Y a esas personas les pixelaron el rostro. Pero un informático curioso entró a un programa muy simple y despixeló las caras. Y la obligación de Google era anonimizar, no disociar. Entonces le cayó su multa. En Europa le cayó su multa porque los ciudadanos no querían salir. En Brasil los ciudadanos hicieron cola para que les digan por dónde iban a pasar porque querían salir filmados en el estudio. ¿Qué nos dice eso? Esto no es una ciencia exacta, esto no es que a todo el mundo le interese. Hay gente que no le importa su privacidad o le parece genial estar expuestos, y hay quienes que sí quieren que se respete su privacidad. La idea es que es el ciudadano el que decide, es el ciudadano el que determina, el que autodetermina qué se hace y qué no se hace con su información. El acceso a la información pública es también un derecho fundamental. La protección de datos está en el numeral 6 del artículo 2 de la Constitución, y en el 5 está el derecho al acceso a la información por transparencia. Y ahí hablamos del derecho de acceso a la información. Pero en la protección de datos también hablamos del derecho de acceso a datos personales, que es el derecho que tiene todo ciudadano a solicitar a quien tenga sus datos que se los muestre, que le diga qué cosa tiene o que le informe qué cosa tiene sobre él. O sea, son dos derechos de acceso que se parecen pero no son lo mismo. Y entonces la pregunta que uno empieza a decir, ¿y cuál es la importancia de todo esto? ¿Para qué sirve? ¿De qué nos libramos con esto? ¿En qué nos ayuda? Bueno, es importante, ¿no? Esto nace probablemente como reacción a un trabajo que encargó el gobierno de Hitler, se lo encargó a la IBM, estamos un grupo pequeño, lo puedo decir, además es historia, porque IBM era la primera empresa que podía procesar en el mundo la primera forma automatizada de hacer un censo con tarjetas perforadas. Y aplicó esa ciencia a un censo en Alemania muy importante, un censo con información absolutamente legítima y razonable para toma de decisiones del gobierno, entre las que incluyó origen étnico, patrimonio, familiar, pareja, porque te casaste, origen étnico de la pareja, y eso le sirvió al gobierno nazi para ubicar a judíos, gitanos, homosexuales y llevárselos a los campos de concentración. Y por supuesto tomar su patrimonio de inmediato, ¿no es cierto? Entonces, una información que no tiene de primera vista ningún peligro y que parece ser tomada para objetivos perfectamente razonables y legítimos, puede ser utilizada para fines nefastos. Lo mismo hizo Roosevelt respecto de la colonia japonesa cuando se desató la guerra. Eso no lo cuentan en la historia ni en las películas, pero se los llevaron a campos de concentración a todos los descendientes de japoneses en Estados Unidos, a partir de un censo muy bien hecho. La lista Tascón es un ejemplo también. Un senador venezolano dio acceso
a que se conozca el voto sí o no, la opción sí o no para un referéndum para evitar la primera reelección de Chávez. Claro, ¿y por qué es un dato personal mi sí o no? Porque evidencia mi posición política. Y mi posición política es un dato personal. A partir de eso, quienes estaban por el sí recibieron cantidad de represalias que incluían, por ejemplo, a un proveedor del Estado que le rompa su cheque en la ventanilla. Y generó muchos problemas. En Colombia ha pasado una cosa hace poco muy similar con un intento de revocatoria del alcalde, que creo que ya lo revocaron. La diferencia es que existiendo una autoridad de protección de datos en Colombia lo detuvo en 2 días, bloqueó el acceso y procesó administrativamente a los responsables y se evitó el problema. Otro ejemplo histórico es el de Herodes, ¿no es cierto?, que mandó a averiguar y a pintar las casas de todos los que fueran pareja con niños recién nacidos que vinieran de Nazaret, de la zona tal, con tales y cuales características, y a los niños que correspondían a ese banco de datos empírico los hizo matar. Afortunadamente el banco de datos no fue eficiente y Jesús se salvó. Pero si el banco de datos hubiera sido eficiente, no tendríamos Navidad, ¿no? Y desde la perspectiva económica, el valor económico de los datos personales es muy grande, mucho más grande de lo que la gente tiene conciencia. Nosotros normalmente pensamos en telemarketing, ¿no es cierto?, que nos llaman por teléfono, que nos envían comunicaciones, las empresas de contacto. Bueno, esa es la punta del iceberg. Es lo más visible y es lo más simple. Te llaman y si no quieres, cuelgas. Pero el profiling, que es el perfilamiento del ciudadano para hacer contacto o para hacer ventas personalizadas, ha llegado a niveles que son inimaginables. Pero, o sea, que no tenemos conciencia de lo que hacen con nuestros datos. En los supermercados, las cámaras de vigilancia te toman la cara para ver tu reacción cuando pasas los ojos por determinados productos, para estudiar tus reacciones y modificar cómo presentan los. De hecho, los productos, nos decían, yo eso no lo sabía tampoco, los productos más caros están al medio. Pero sí, los más baratos están arriba y los más baratos están muy abajo, para que sea muy incómodo tomarlos. Y con el bello motivo de vigilar el interior del establecimiento, están estudiando tus reacciones. La publicidad de hoy se hace en función de los sentimientos y las sensaciones. Ya no es cómprame arroz porque es más barato, es enamórate de Nike porque Nike te hace sentir libre, vuela en American porque American es como tú. Y para poder hacer publicidad de ese tipo, no lo estoy inventando yo, lo he escuchado en una conferencia de empresas de contacto y publicidad, necesitan saber todo sobre ti, todo, que te emociona, que te hace llorar, que te da alegría, que te trae malos recuerdos, y a partir de eso diseñar una publicidad que en algunos casos puede ser para un número, pero que en muchos casos va a ser para ti, en tu computadora, en tu teléfono. Ya no es ciencia ficción que te llegue una publicidad respecto de algo sobre lo que tienes afición, que es vendido en un sitio en el que vas a pasar dentro de 5 minutos. Como saben dónde estás, conocen tus costumbres, saben qué te gusta, te mandan oferta de 3 litros de helado por 5 soles. Y tú volteas y ves el sitio donde venden los helados y dices, qué coincidencia, qué genial es esto. No, te tienen chequeado. Te tienen completamente chequeado. Claro, el asunto se pone serio cuando eso ocurre con los laboratorios. Tú compras una pastilla para arreglarte el hígado y esa pastilla de tus 3 años te va a agarrar el páncreas. Y ellos lo saben. Y te tienen chequeando y te esperan 3 años y en 3 años te ofrecen la pastilla para el páncreas. Y eso es así. Eso es así. Imagínense ustedes la escena de una persona que llega a un hospital porque tiene un pariente en estado grave y se entera que ha muerto porque se lo dice el de la funeraria del frente. Porque la historia clínica, los médicos y los que trabajan en el hospital le avisan primero al de la funeraria, que es el que les va a pagar una comisión, que a la familia. Claro, en perspectiva uno lo puede agradecer porque dice, bueno, en ese momento yo no estaba pensando en nada, no podía pensar y bueno, me arreglaron el tema, ¿no? Pero no es la forma, ¿no?, en que uno se entere de una cosa así. Y eso pasa todos los días. Todos los días. Hemos hablado ya del Big Data, cuando el Big Data ha permitido en algunos casos que la muerte de neonatos en 3 continentes diferentes encuentre patrones de coincidencia y le permite a los médicos encontrar las razones por las cuales se murieron que nadie tenía idea. Cosas
de ese tipo tan importantes se pueden conseguir con Big Data. Pero también se puede conseguir encontrar al bisnieto del tipo que le estafó a mi bisabuelo y que yo lo quiero matar. Y lo encuentro. O a los descendientes del rey de no sé dónde o el cacique de no sé dónde que tiene un lío con mi familia y yo lo quiero exterminar. Y te lo encuentro. Hay una expresión, yo no la tengo completa, pero es con las computadoras que todo lo procesan, los motores de búsqueda que todo lo encuentran, e internet que todo lo publica, ya todo es posible. Bueno, aterrizando un poco más la cosa en lo que hacemos todos los días, la protección de datos personales se vincula directamente con las centrales de riesgo. Nuestros datos económicos son datos personales y las centrales de riesgo manejan datos personales. Los registros públicos son una fuente de acceso público de información que contiene datos personales. La transparencia, ya lo hemos visto, hace que la información en poder del Estado deba ser entregada a quien lo solicite, sin expresión de causa y sin identificación. Y ahí pueden haber datos personales que deben ser protegidos. Las comunicaciones, en Europa acaban de declarar nula una directiva europea que decía que las compañías de telecomunicación debían conservar por 2 años tu historial de comunicaciones. No ya el contenido de la conversación, pero sí con quién hablaste, cuántas veces durante 2 años. Entonces, imagínense a ustedes qué les parecería que la autoridad acá, el Ministerio del Interior, el Servicio de Inteligencia o Policía, el comisario de la esquina, pudiera tener su récord de conversaciones de los 2 últimos años. Y si lo usa para investigar el delito del terrorismo, genial, pero si lo usa para otra cosa, es complicado. Entonces, quienes prestan servicio de comunicaciones tienen posibilidad, no digo que lo hagan, pero tienen la posibilidad de violar la confidencialidad de las comunicaciones, de con quién hablas, de tu récord de comunicaciones, también del contenido de las comunicaciones, pero también de la confidencialidad de los datos que tú le das para darte servicio y que circulan en tus comunicaciones. Esto es una lista un poco para que entendamos de cuál es nuestro papel en Internet. Hay 2.5 trillones de bytes de datos circulando al día. Cada día se envían 340 millones de tweets. En el mundo se registran 10.000 transacciones de pagos con tarjeta, que es un dato personal, digo la tarjeta y la clave son datos personales, cada segundo. Y toda esta información en esos volúmenes ha empezado a aparecer hace 2-3 años. Entonces el volumen de crecimiento es exponencial y no se va a detener. Entonces, hay un autor que ha escrito un libro que se llama Desnudando a Google, que nos da esa frase que está ahí abajo para que nos demos cuenta de cuál es la realidad. O sea, en Internet y en redes sociales no somos el pez, somos la carnada. No nos quieren pescar a nosotros, quieren nuestra información. Por eso es que ustedes dirán, pero Google me da todo gratis. Y en Internet todo no me cuesta nada, qué genial. Las aplicaciones que me alivian la vida son espectaculares. No son tan gratis. Toda tu información la guardan. Y así, segmentada, se la dan junto con tu punto de contacto y con tu perfil de persona. Lo más acabado posible, lo más segmentado posible, y por supuesto, dependiendo de la calidad de la información y la cantidad de la información, a mayor precio. Porque una cosa es darle el teléfono de la lista de notarios a alguien que quiere hacer telemarketing, y otra cosa es darle la lista de los notarios de Lima con sus gustos, sus aficiones, su club, ¿cierto? ¿Qué gaseosa toman? ¿A qué médico van? ¿A qué clínica van? ¿Por dónde pasan todos los días? ¿Dónde echan gasolina a su auto? La marca de sus 3 últimos autos. Esa información comercialmente es valiosísima. Y el ciudadano debe saber que eso ocurre y decidir si le parece bien o no le parece bien. Y entonces la reacción del derecho y las autoridades es indispensable. Esto es un cuadro de los países vecinos de Latinoamérica que tienen actividad en materia de protección de datos. O sea, esto no es algo que se le ha ocurrido al Ministerio de Justicia de Perú y que tenemos una iniciativa en la que somos paladines y líderes. No, esto está llegando tarde a nosotros. Por delante del nuestro están Argentina, Colombia, Uruguay y bueno, Perú está ahí tratando de hacer las cosas medianamente bien.
les puedo comentar, por ejemplo, que aún estando a ese nivel un poco atrasado y con una autoridad, digamos que esbelta todavía y dando sus primeros pasos, las autoridades de Europa le han sugerido a Paraguay, que está un poquito más atrás que nosotros, que sea Perú quien nos capacite. Es decir, le han sugerido que nuestra autoridad vaya a Paraguay a capacitar a la autoridad que está apareciendo allá, lo cual es motivo de orgullo porque no tenemos ni un año y mucho más tiempo y más cerca están Argentina, Uruguay y Colombia también están por delante de nosotros. Bueno, ¿en qué consiste este derecho? La Constitución dice que todos tenemos derecho a los que los servicios informáticos computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. Lo pone en negativo. ¿Cómo se traduce eso en términos simples? Tengo derecho a que me dejen en paz. Tenemos derecho a que no nos molesten en relación a nuestra privacidad. Yo entrego mis datos, los datos se usan para lo que yo los he entregado, para aquello que me sirve a mí, no para que me fastidie. ¿Y qué cosa me fastidia? Lo que yo decido que me fastidie. Pues claro, los bancos y las empresas de comunicación, pero te estoy atendiendo a la medida. Yo sé que te gusta, eso te voy a dar. Un usuario de Amazon me decía el otro día, pero es que es una maravilla, porque yo compro libros y ellos ya saben cuáles son mis gustos. Entonces me sugieren libros que saben que me van a gustar y yo los compro, y eso me parece genial. Bueno, mientras sean libros, eso es estupendo, ¿no? Pero si saben la vida tuya y la de tus hijos y la de tu familia y dónde estuviste anoche, ya no es tan gracioso, ¿no? La ley desarrolla el derecho y las obligaciones a propósito de este derecho. Su objeto es ese y tiene un ámbito de aplicación que tiene que ver con todos los datos personales contenidos o destinados a ser contenidos en bancos de administración pública o de administración privada, cuyo tratamiento se realice en el país o tome elementos del país. Lo primero que nos dicen quienes empiezan con ese tema es: ¿y tú te vas a pelear con Google? ¿Tú te vas a pelear con Facebook? Facebook está en California, Google también está en California, y ellos no están en el Perú. Pues cuando yo he conversado con los representantes de Google acá, quienes son más aprecio y son buenas personas, se desarrolla un diálogo de ese tipo, ¿no? Oye, mira, tu reglamento aquí, tu reglamento acá, y no sé qué, que a mí me interesa por curiosidad, ¿no? Porque en realidad nosotros no estamos bajo tu jurisdicción. Lo mismo le han dicho a España, lo mismo le han dicho a Inglaterra, ¿no? Pues nosotros estamos en California. Ok, bueno, si tú lo dices. Además, fíjate que si tú te pones muy restrictivo, Google se va de Perú, como nos hemos ido de China. Porque si las cosas no se ponen bien y tal, nos vamos de Perú. Y digo, ¿y de dónde te vas a ir si tú no estás acá? Me acabas de decir que tú no estás en el Perú, ¿de dónde te vas a ir? Bueno, es que pensando lo mejor, sí, claro que estás acá. Porque me metes cookies en mi computadora, que son unos microsistemas que le informan de todo lo que hago, en todas sus computadoras, a lo que ustedes hayan tenido la precaución o alguien les haya dicho que eliminen la posibilidad de cookies. Todas nuestras computadoras tienen cookies. Son programas que se meten a tu computadora y le dicen a la web, que ellos, a Google, a Facebook y a todos, qué cosas haces con tu computadora todo el día. Lo saben. Entren a cookies, abren el archivo de cookies y van a encontrar ahí todo lo que han hecho y todo lo que han visitado. Por eso es que al día siguiente, a los 3 días que tú buscas, nos decía un ejemplo bien curioso, ¿no? Si tú acá pones Paris Hilton, te va a salir Paris Hilton. Noticias sobre Paris Hilton cuando entres a Google, a Facebook. Si lo pones en Europa, te va a salir el Hilton de París. Y es por eso que cuando uno abre su computadora en una ciudad distinta a la que vive, le aparece información de esa ciudad. Porque saben dónde estás. No son adivinos, lo saben. Y bueno, ¿qué cosas son los datos personales? Son toda información que permite identificar a una persona o la identifica directamente. Eso es en simple. En las leyes lo que dice es que son la información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a las personas naturales. Nuestra ley es solo para personas naturales, que las identifica o las hace identificables a través de medios que puedan ser razonablemente utilizados, que pueden estar en bancos de administración pública o de administración privada.
todo lo que caiga en esa definición es un dato personal. Un banco de datos personales es un conjunto organizado de datos personales, automatizado o no, con independencia del soporte, ya sea desde físico, magnético, digital, óptico u otros que se creen, cualquiera fuera la forma o modalidad de su creación, formación, almacenamiento, organización y acceso. Digamos que el centro de gravedad en un banco de datos es la organización. Tiene que tener un cierto nivel de organización o de estructuración que permita acceder a la información sin construirlo de nuevo. La diferencia es más o menos la que ustedes podrían imaginar entre un sitio donde ustedes encuentran un orden alfabético, un orden de ingreso, un orden de fechas o lo que fuera, y otro sitio donde encuentran un almacén de papeles en el que está la información, pero no está estructurada, no está organizada. Si está estructurada, organizada y contiene datos personales, es un banco de datos personales. ¿Cuáles son? Los que tienen ahí y algunos más, ¿no es cierto? La imagen es un dato personal, sea en fotografía o en video. Los datos de salud que están en la historia clínica son datos personales. La dirección de correo electrónico, claro, hay algunos que lo son directamente, ¿no es cierto? Los datos biométricos, por ejemplo, la huella digital procesada biométricamente, el iris procesado, el rostro procesado, que permiten tomar una imagen y compararla. Esos son datos biométricos que de plano te identifican. Pero la placa de tu carro no te identifica a ti, porque no está tu cara ni tu nombre junto con la placa. Pero la placa asociada a tu nombre sí es un dato personal porque te identifica a ti con tu vehículo. Y entonces un documento que contiene información que incluye datos personales es un documento que tiene datos personales. Y si eso está archivado, estoy pensando en el registro de escrituras, en el CARDEX, que tiene datos personales, es un banco de datos. Y hay dentro de los datos personales un grupo que se conoce como datos sensibles, porque o no se identifican de plano como los biométricos, ¿cierto? O porque pertenecen a la esfera más íntima. Dentro de la privacidad hay una esfera mucho más cerrada que es la intimidad, ¿no? Claramente es distinto decir ayer tuve con determinada persona una reunión privada a decir ayer tuve con esta persona una reunión íntima. No se entiende lo mismo, ¿no es cierto? Bueno, esa es la diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Tú puedes estar en tu casa en una reunión privada con tus amigos, pero luego te vas a tu cuarto y estás en tu intimidad. Ahí tus invitados entran, ¿no? Igual que los ingresos económicos, que en nuestro país son datos sensibles porque los congresistas lo incluyeron al final del proyecto pensando probablemente que no se divulguen sus ingresos, cosa que no se consigue porque son información pública. Pero bueno, nuestro país tiene la condecoración de que los ingresos económicos son datos sensibles. Los datos referidos al origen racial y étnico que ustedes ven del mismo color que las opiniones o convicciones políticas, religiosas, filosóficas o morales y la afiliación sindical son datos sensibles porque a lo largo de la historia de la humanidad han servido para finalidades de discriminación, segregación, persecución, y en consecuencia hay que tener mucho cuidado sobre eso. Si usted va a un colegio que es del Estado, por ejemplo, ¿qué le importa a esa persona si usted es musulmán, maometano? En realidad, ¿qué le importa a nadie, no? Así sea un colegio evangélico, católico, lo que fuera. Uno tiene derecho a reservar esa información y criar a su hijo como le parezca. Y en todo caso, si uno revela esa información al colegio, el colegio no tiene por qué pasársela a nadie más. Hablando de información protegida, hay tratamientos especiales para los menores, siempre protegidos, ¿no? Los menores no pueden dar consentimiento para su tratamiento, pero sí hemos considerado, como en otros países no hemos inventado nada, que hay que ser conscientes que después de los 14 años y hasta los 18, los chicos están en Facebook, están en las redes sociales, y eso no lo va a impedir una ley. En consecuencia, lo que se dice es que en esos casos y para las actividades que son propias de su edad, pueden prestar consentimiento siempre que eso no se refiera a actividades o productos que están reservados para mayores. Juego, apuesta, alcohol, tabaco, pornografía. Los niños no pueden consentir para eso. Y tampoco puede considerarse, a diferencia de los adultos, que el consentimiento es válido si les han ofrecido una dádiva, un premio. En ese caso el consentimiento de los menores no vale.
En el caso de los mayores, sí. Porque si un adulto es tan tonto de prestar consentimiento para el tratamiento de sus datos porque le regalan un tomatodo o USB, se fastidia, ¿no? En cambio, los niños los pones a jugar una cosa y le ofreces la espada para pasar de nivel en el juego en el que está, te va a entregar los datos de su abuela, de su tía, de su mamá, porque no tienen nada más en el frente que pasar de nivel. Y está bien, porque son niños. Tratamiento. Todas esas actividades que podrían convertirse en verbos son formas de tratamiento. Quiero incidir en que recopilar es un tratamiento, porque hemos recibido muchas consultas en el sentido de que yo recién estoy recopilando, o sea, yo tengo la información ahí, pero no hago nada con ella, no estoy tratando los datos, no, es que tenerla ya es un tratamiento. Cualquier otra forma de procesamiento que facilite el acceso, correlación o interconexión de datos personales es un tratamiento. Y el tratamiento puede empezar con la recogida. La recogida puede ser por escrito en formularios en línea, puede ser verbalmente, lo conocemos todos cuando contratamos con las empresas de telefonía o bancarias. Uno contrata cosas importantes por teléfono porque ellos tienen capacidad de grabarte, ¿no es cierto? O mediante la captación de imágenes por cámaras, incluyendo las cámaras de vigilancia. Este es un tema que presentó alguna controversia, pero afortunadamente no prosperó, ¿no? Una excepción al ámbito de aplicación de la ley es el de tratamiento de los datos para usos domésticos o personales. Y dado el auditorio, les digo que en ese rubro los abogados tenemos que tener mucho cuidado, porque los abogados solemos combinar amigos con clientes, con contactos de clientes. Nuestra vida social mezcla mucho lo profesional con lo social. Y entonces, por ejemplo, si ustedes tienen la lista de invitados a la fiesta de su hijo o a su propia fiesta, la están usando de manera doméstica y no hay problema. Pero si luego se la pasan al relacionista público del estudio o de la notaría, o a su amigo que ofrece fiestas infantiles, le están dando un uso comercial. Han dejado de usarlo de manera doméstica y han pasado a usarlo de manera comercial. Y los otros supuestos, esto tiene apuntador, ¿no? Sí. La ley decía lo siguiente, ¿no? Los contenidos, o algo parecido porque no es textual, los contenidos son destinados a ser contenidos en bancos de datos de administración pública solo en tanto su tratamiento resulte necesario para el cierto cumplimiento de sus funciones, decía, ¿no? Y por aquí, no es textual, había una coma. Para las funciones asignadas por ley a las entidades, aquí, imaginen que acá hay una coma. Después de por ley las entidades públicas, coma, acá. Siempre que tengan por objeto la defensa nacional, la seguridad pública, el desarrollo de actividades en materia penal, por la investigación y represión del delito. Y hubo quien dentro de la comisión multisectorial, específicamente RENIEC, sostenía que los supuestos eran en total 5. Uso doméstico, aquí, entidades públicas aquí, y entidades de la Defensa Nacional, de la Seguridad Pública y el desarrollo de investigación y represión del delito acá. Con lo cual, en este primer párrafo, todas las entidades públicas salían del ámbito de aplicación. Eso fue rápidamente desvirtuado porque, en primer lugar, ninguno de nosotros ha conocido una forma de interpretación jurídica por la cual una coma elimina lo que queda de un artículo. Efectivamente, una coma muy mal puesta, pero eso no hace que todo lo que dice después desaparezca. Y si desaparece todo lo que dice después, el artículo no tiene sentido. Y porque además, las entidades que se dedican a esto son entidades públicas. Y si ya las saqué en esta parte del artículo, ¿qué sentido tiene que las vuelva a sacar acá? Evidentemente el artículo no considera que las ha sacado en la primera parte. Lo que considera es que son las entidades públicas dedicadas a eso las que están fuera. Y eso tiene sentido, no hace falta ser muy listo para darse cuenta que estás hablando de la policía, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, y no de todas las entidades. Pero adicionalmente, en la ley hay 13 artículos que se refieren a las entidades públicas. 13. Entonces, ¿cómo haríamos con esos artículos? En una interpretación que diga están fuera del ámbito. No existen tampoco. No hay forma.
Y el argumento más claro para mí, que es absolutamente incontrovertible, es que la Constitución dice públicas o privadas. Punto, se acabó la discusión. La ley no podría decir otra cosa. No ha faltado quien ha insistido un poquito, ¿no? Digamos que los abogados internos de entidades públicas han dado esa opinión, les ha venido la respuesta y no han regresado por el vuelto. Ranier alguna vez regresó por el vuelto, pero tampoco le fue muy bien, y se han quedado un poco más tranquilos. La verdad es que si sacamos las entidades públicas del ámbito de aplicación de la protección de datos, se acabó la protección de datos. Y además, ¿por qué? ¿Por qué las entidades públicas estarían fuera y las entidades privadas adentro? No tiene ningún sentido. Conclusiones preliminares, para luego empezar a correr un poco. Lo que se protege es el dato personal. El banco de datos se protege porque contiene datos personales. O sea, esta no es el derecho de protección de las bases de datos, es el derecho de protección de los datos. El banco de datos se protege porque ahí adentro están los datos. En nuestra ley, el dato que se protege es el de las personas naturales, no el de las personas jurídicas. Aunque la Constitución no diferencia, la ley sí dice solo personas naturales, lo cual quiere decir que las personas jurídicas que encuentren una forma de aplicar este derecho a su naturaleza de personas jurídicas lo pueden hacer, porque la Constitución los ampara, y lo harán por el camino del habeas data y del Poder Judicial, pero no por el camino administrativo, que es solo para personas naturales. En consecuencia, el centro de gravedad de la protección de datos personales está en el tratamiento, no en el banco de datos, y no en la existencia o inexistencia de un banco de datos, sino en aquello que yo hago con el dato personal, porque lo que estoy protegiendo es el dato personal, no el banco de datos. Hay varios principios, muchos más que estos, pasaremos rápidamente por algunos. El principio de consentimiento, algo hemos dicho ya, tiene que ver con que los datos personales se tratan solo en la forma y manera que ha sido consentida por su titular. Autodeterminación y fuerza afirmativa de pleno, ¿cierto? En el caso de las entidades públicas, de la forma que la ley y los reglamentos le autorizan al funcionario público a hacer las cosas. El funcionario público no puede pedir autorización para hacer otras cosas porque no le está permitido hacer otras cosas, por el principio de legalidad. El privado puede tener un consentimiento para unas cosas y si quiere hacer otras puede pedir permiso y hacerlas. El funcionario público no. Pero a diferencia del privado, el funcionario público no necesita consentimiento para hacer aquellos tratamientos que son autorizados por la ley que regula sus funciones. Legalidad tiene que ver exactamente con que los datos personales se recopilan y se tratan de formas legítimas. La ley y el reglamento establece cómo se hace y esa es la manera en que se tiene que hacer. Calidad tiene que ver con que los datos respondan a la realidad. Si yo tengo un banco de datos, ese banco de datos tiene que ser actualizado. Si es un banco de datos que incluye estado civil y yo soy casado, tengo que aparecer como casado. Si es un cuadro de méritos en el que aparece que yo estoy desaprobado, tengo que aparecer desaprobado y no aprobado. Si me ponen como apto o no apto para recibir un premio y se han equivocado, tienen que corregirlo. Tiene que haber calidad. Si me ponen como deudor cuando ya pagué, tienen que rectificarlo. Si me ponen deudor de 10.000 cuando yo en verdad debo, tienen que poner 5 y así. Y proporcionalidad es muy importante, tiene que ver con que los datos personales se tratan de la manera que es idónea para cumplir la finalidad. Si hay una manera más idónea, menos invasiva, se debe usar esa otra manera. Y si yo puedo usar 3 datos personales por 5 minutos, yo debo usar 3 datos personales por 5 minutos, no 15 por 5 años. Debo hacer estrictamente lo que necesito hacer con datos personales, por el tiempo que necesito hacerlo, y no sobrepasarlo. Típicamente en las empresas y las entidades del Estado, esto se produce cuando alguien le dice, oye, pásame la lista de clientes del 2000 que hayan, no sé, comprado autos, porque quiero verlo. Le contesta, mira, ahí va del 2000 al 2010 y todos los compraron algo, ya tuve. Modifiquen eso al ámbito público, ¿no es cierto? Quiero usuarios de tal servicio público en Miraflores. Toma, ahí va Miraflores, San Isidro, Jesús María y ya tú buscas.
No hay proporción. Un congresista pide, quiero la lista de todos los alumnos de los colegios nacionales con la dirección y nombre de sus padres, porque voy a luchar contra la corrupción. Y yo, ¿y cuál es la vinculación? ¿Por qué los padres? ¿Por qué los hijos? ¿Por qué todos? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la proporción? ¿Por qué? No contestaron, se denegó. Uno pensaría, eso sería información que le encantaría a las editoriales, ¿no? A las que venden libros, uniformes, zapatos, zapatillas, computadoras. Seguridad. Hay normas de seguridad alrededor de los bancos de datos y alrededor de los tratamientos que deben ser tomados en cuenta y que están en la ley de reglamento. Ya hemos hablado de qué es el consentimiento, no lo voy a repetir ahora. Principios o características: tiene que ser libre, tiene que ser previo, no hay regularización, o sea, ya hice y después me regulariza diciendo que me dabas permiso. Tiene que ser expreso e inequívoco y tiene que ser informado. A mí me tienen que informar sobre quién lo va a tener, para qué lo va a tener, qué cosa o qué cosas va a hacer con mis datos, a quién puedo reclamar, quién es el responsable y varias cosas más que están en la ley de reglamento. En el caso de los datos sensibles, el estándar sube. El consentimiento, además de expreso, tiene que ser escrito. En realidad, salvo para los bancos y las empresas de telefonía, el estándar no sube mucho, porque lo normal es que el consentimiento se tome por escrito, ¿no es cierto? El que no toma por escrito es porque lo puede grabar. Y quienes pueden grabar son los bancos y las empresas. Yo no creo que ninguna empresa, no creo que ninguna, digo mal, no creo que muchas empresas estén en condiciones de tomar un consentimiento de una forma distinta que el escrito. Y el escrito incluye el entorno digital. Ciertamente ya no papel, lápiz y lapicero, sino touch, pad, clic, pinchado, como le quieran llamar, y las formas que hay, porque ahora ya no solo es que das clic, sino que pasas el dedito también, ¿no? Todas esas formas se consideran como, dependiendo de las circunstancias, son fórmulas de escritura. Hay también limitaciones, ¿no es cierto? Las entidades públicas en el ámbito de su competencia no necesitan consentimiento para recuperar, no se necesita consentimiento para tomar información de fuentes accesibles al público. Ahora vamos a ver cuáles son. Se trata de datos de solvencia patrimonial conforme a ley, centrales de riesgo, y ahí claramente conforme a ley significa conforme a la ley de las centrales de riesgo y a la ley de protección de datos personales. Porque hay una norma en el reglamento que dice con toda claridad que la existencia de normas especiales que regulan actividades o entidades especiales no significa que estén fuera del ámbito de aplicación de la ley. Tienen que compatibilizar. Y tengan ustedes presente que esta ley regula un derecho fundamental, que es ley y que probablemente es posterior a todas las leyes especiales. En consecuencia, prima sobre las otras leyes. No es que porque yo tengo mi ley especial, yo me quedo con esta ley y no le hago caso a la ley de protección. En los mercados regulados de telecomunicaciones hay obligación de compartir información por un tema de fomento de la competencia. Cuando los datos personales sean necesarios para la ejecución de una relación contractual, los bancos se preocupan mucho. Dicen, cada vez que lo voy a llamar para cobrarle tengo que pedir un permiso. No. Ustedes tienen una relación contractual con una persona y los datos, la dirección, el número, el nombre, los usan para ejecutar esa relación contractual, no tienen que pedirle permiso a nadie. Si lo quieren usar para otra cosa, ahí sí tienen que pedirle permiso. Entonces llegamos a cuáles son las fuentes de público. Los medios de comunicación, independientemente de su soporte, las guías telefónicas, independientemente de su soporte. Hay una gran controversia acerca de si deben continuar o no las guías telefónicas. En nuestro país, para salir de estamos hablando de las blancas, ¿no? Que tienen información de personas. Blancas son las antiguas, ahora están en internet, pero también hay blancas. Para salir, uno tiene que pedir salir y además tiene que pagar por salir. Y eso es porque el sistema de la concesión y el contrato de concesión obliga a tener y permite que se hagan en determinadas condiciones. En otros países uno tiene que pagar para estar. Los diarios y las revistas, independientemente del soporte, porque ya nos hemos pasado de papel a otro mundo, los medios de comunicación social, las listas de los gremios, el Colegio de Notarios, por ejemplo, es fuente de acceso público, para esas cosas, ¿no? Para contacto y para la relación de la gremiada con el gremio. Es decir, si está habilitado o no, porque para eso sirven los colegios de profesionales. Los repertorios de jurisprudencia debidamente anonimizados, que es un poco contradictorio porque si los anonimizas en realidad ya no tienen datos personales, pero lo que te está diciendo ahí es que si quieres hacer un repertorio de jurisprudencia y publicarlo tienes que anonimizar.
tienes que eliminar los datos personales. Los registros públicos administrados por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNAR, así como todo otro registro o banco de datos calificado como público conforme a ley. El registro de escrituras públicas es un registro público, yo pensaría que sí, ¿cierto? Y entonces es una fuente de acceso público. Y uno pensaría que esto es irrestricto y que no hay nada que hacer. Hay dos atingencias que creo que es importante hacer en este momento. En otros países los registros públicos no entregan información libremente. Necesitan que se explique el legítimo interés. Y en nuestro propio ordenamiento, no recuerdo el número, no sé si es el artículo 28, 82 o algo así, del reglamento de inscripciones de los registros públicos, se señala que en caso la información consistiera en información privada que pudiera afectar la intimidad de las personas, el registro puede denegar la publicidad y limitarla solo a los legítimos interesados cercanos a. Es una norma que yo no había visto sino hasta hace poco y que es muy poco conocida. Sí, claro. ¿Sí? Bueno, hay una norma que dice que si dentro de la información, el traslado que se va a hacer, hay información privada, se deniega si es que no se demuestra legítimo interés. Yo lo he visto en la norma. Bueno, sugiéranles que lo apliquen porque la autoridad pone multas. Sí. Puede, no sé si es legítimo que se solicite y que la administración pública, en este caso la SUNAR, dé información a cualquier persona sobre todos sus bienes, por ejemplo, ¿no? Cualquier persona puede hacer una búsqueda de todos sus bienes y registros públicos le cobra la tasa y le da la información. Entonces yo no sé hasta qué punto esta norma nos protege, porque como usted dice, esta norma es una norma especial y va a prevalecer sobre la norma genérica, que es la norma de registros públicos. Otro tema que también a mí me está preocupando y recién lo estoy pensando es que ahora con la información que tenemos que dar a la unidad de inteligencia financiera, a nosotros como notario nos obligan a conocer al cliente, y para conocer al cliente estamos obligados a hacernos llenar un formulario precisamente con la información sensible que usted ha puesto a conocimiento, ¿no? Entonces podríamos también ser plausibles de cualquier acción o reclamo por parte del cliente, ¿no? Por parte del cliente a quien nosotros vamos a supuestamente conocer y pedir este tipo de información. Ahora, lógicamente que en este caso está regulado por una norma de inferior jerarquía, que es una resolución de la superintendencia, ¿no? Que no tiene pues el rango de ley, y sin embargo a nosotros como notarios nos está obligando, y es más, nos sanciona porque está en ese reglamento que va a revisar nuestro trabajo y pedirnos información de estos formularios de conocimiento del cliente, ¿no? Eso por un lado. Y bueno, ya tengo más preguntas, pero me gustaría que conteste eso. De hecho, hoy día hemos estado con el subdirector de supervisión de la agencia española y se ha sorprendido mucho al saber que nuestro registro público le entrega esa información a cualquiera simplemente con que pague la tasa. En otros países no es así. En nuestro país sí, y de hecho el registro público es una fuente de acceso público. Ya sí está regulado por una ley. Lo que ocurre es que si la ley se considera una ley de interés público, que acá la consideran así para efectos del mercado y la publicidad y no sé qué, es difícil combatirlo. Pero ya digo, no es que no haya solución. Hay una norma del reglamento de inscripciones que dice que la información que afecta a la privacidad se cierra solamente a los legítimos interesados. Si no la cumplen, pues tendrán que cumplirla. Yo creo que un cliente podría denunciar a un notario si le da la información que ha recibido para cumplimiento de esas normas una finalidad distinta. Pero en la medida que ustedes le den la finalidad estrictamente adecuada a lo que les pide esta ley, digo ley, no tendría ninguna responsabilidad.
Lo que habría que ver es si es que esta norma de inferior jerarquía está completamente alineada a la ley. Porque lo que la Ley de Protección de Datos Personales dice es que aún los datos sensibles pueden ser tratados sin consentimiento del ciudadano si así lo establece una ley, yo entiendo en sentido formal, ley del Congreso, sustentada en importante interés público. Entonces, la ley contra el lavado de activos yo diría que sí. El único punto flojo que quedaría es si es que la directiva o la decisión o la norma de la superintendencia no está completamente alineada y excede el marco de esa norma. Excede totalmente. Ese sería un punto, ¿no? Pero si está completamente alineada, en realidad lo que uno está haciendo es obedecer una ley que dice que hay que hacer esas cosas. Vamos a avanzar porque si no vamos a tener un problema. Las vinculaciones con la transparencia ya las hemos adelantado un poco. La información que contiene datos personales es información confidencial, aún desde la propia ley. Estas son excepciones al principio de máxima publicidad, que no es que todo lo que está en el poder del Estado, todo se tiene que entregar. Si es un insumo para informes y el informe no ha salido, se deniega. Si tengo que elaborar la información porque la tengo, pero no la tengo elaborada como me la pides, te deniego. En Europa a un ciudadano le dijeron, tengo toda esa información como me la pides, la tengo, pero procesarla cuesta 10.000 euros. Porque tengo que tercerizar y poner personas a trabajar para atenderte. Me los pagas y te entrego la información. No regresar. La información confidencial, la reservada, la secreta, y además también existe la posibilidad de cumplir con la transparencia indicando dónde está publicada la información. Si ya está publicada, no tengo que entregarla. Le digo, está publicada en tal sitio, búscala. Ese es un tema bien interesante, pero no creo que nos vaya a dar el tiempo. El cloud computing o computación en la nube es una forma de servicios tercerizados que ha modificado por completo nuestra noción civilista de cómo se contrata. Yo cuando contrato le digo a alguien qué cosa quiero de él, cómo hacerlo, cuánto le voy a pagar, cuáles son las prestaciones, las obligaciones y tal. El cloud computing viene Google, viene Microsoft y te dice, tú necesitas infraestructura, necesitas software, necesitas espacio para manejar tus sistemas informáticos, sí, yo te lo doy. Y te va a llegar tu factura de cuántas veces lo usaste, cuántas veces lo ampliaste, te voy a atender por demanda. No tienes que comprar computadoras, fierro, le dicen no comprar fierro, nosotros compras software, necesitas almacenes, yo te los doy según me los pidas, según los necesites y te mando tu factura final. ¿Cómo lo hago? No te importa. ¿Dónde lo hago? No te importa. ¿Dónde te va a estar tu información? Ni yo lo sé. En la nube, en Afganistán, en un sitio inmaterial, no te interesa. Y claro, eso dice, esto es un horror, porque sí, pues, pero ese es el futuro. Y todos tenemos nuestra información en la nube. Todos los que tengan Hotmail o Yahoo, esa información está en la nube. Y si ustedes creen que está en la nube su número y su conexión, están completamente equivocados. Todo su Yahoo, todo su Hotmail, todo su chat, todo su Skype, todo está guardado. Ellos dicen, no miro nada, no sé quién es, no me interesa ver quién es, pero lo tienen todo. Y está en la nube. ¿Qué significa la nube? Difícil de saber. En concreto, ¿cuáles son las obligaciones de los titulares de bancos de datos si ustedes son o trabajan para entidades que tienen bancos de datos? Respetar los principios de la ley de los que hemos hablado, atender los pedidos de tutela. Los ciudadanos pueden pedirles acceso, rectificación, cancelación u oponerse a determinados tratamientos. Hay que inscribir los datos. Yo los invito a que inscriban sus bancos de datos, planilla, escrituras públicas, Cardex. Doctora, no tiene que transmitirme la información, solamente me lo describe y no se asuste. La autoridad nunca va a tener acceso a la información en los bancos de datos, salvo cuando supervise para investigar y con los debidos deberes de confidencialidad. Lo que se hace es escribir una sumilla, una descripción que sirve para que el ciudadano sepa dónde están sus datos y intuya por dónde es que el problema se le ha presentado. Y hay que implementar medidas de seguridad. Eso sí, todos. ¿Cuáles? Las que correspondan a su tamaño, a su envergadura y al nivel de su negocio. ¿Cuáles son estos derechos? Ya lo hemos visto, ¿no? Acceso, rectificación, cancelación, oposición. El ciudadano tiene derecho a eso, a conocer, a rectificar cuando hay un problema de calidad,
a cancelar cuando la finalidad ha terminado, cuando ya no tiene que estar ahí mi dato, o ya tiene que desaparecer ese banco de datos, tiene derecho a hacer que se cancele. Y oposición tiene que ver con que era un tratamiento que yo no tenía problemas, a que yo di mi consentimiento, pero ahora resulta que ya me está molestando. Ya no quiero, y sácalo. No quiere decir que siempre hay que hacerle caso, pero en algunos casos sí. En el entorno de Internet esto se conoce como el derecho al olvido, ¿cierto? Yo a los 17 años, por ejemplo, alguien, a los 17 años tenía un problema de drogas, era hippie, pues, era punk, lo que fuera, y hasta los 25 le daba lo mismo que estuviera en YouTube, o que estuviera en Facebook, indexado, y a los 45, cuando tus hijos tienen 15, ya no es tan gracioso, ¿no? Ve su papá, su mamá, en tremenda juerga, ya, ¿a quién le importa? Sácalo de ahí, ¿no es cierto? Para ese tipo de cosas sirve el derecho de oposición o el derecho al olvido, ¿no? Una persona particular sin ninguna actividad pública puede solicitar que se elimine un antecedente en el que participaba en una manifestación de un partido, de una corriente violentista o terrorista. Si fuera una persona con interés político o intenciones de candidatar, no sé qué, las autoridades han dicho no. En ese caso no borro nada, porque esto está sujeto al escrutinio público. Una persona que no tiene nada que ver con eso tiene derecho a que eso se elimine, porque, mira, vi la luz, después de tanta estupidez que hice, ya no quiero saber nada con eso, y ya no quiero que mis hijos se enteren, no vale la pena, bueno. Este derecho se inicia ejercitándolo ante el titular del banco de datos. O sea, van a la notaría y le dicen, tú estás haciendo esto con el Cardex o con mis escrituras, que resulta que me están llamando para decir a alguien que tiene conocimiento de cosas que no tenía conocimiento, y yo quiero que pares. Ustedes le contestan, oye, sí, sorry, voy a parar, o no, yo no he hecho eso. Si no se siente satisfecho, viene la autoridad y la autoridad inicia un proceso tutelar. La historia de la autoridad ya se contaba de alguna forma. Este era el diseño de la Dirección Nacional de Justicia, con todas estas actividades, con algunas, estas son el 50% de las comisiones en las que está el Director Nacional de Justicia, y la ley, porque estamos en el Perú, dijo, aquí está la autoridad de protección de datos personales. ¿Con cuántas personas a tiempo completo? 0. ¿Con cuánto presupuesto? 0. Y así empezamos. Ni siquiera yo estaba a tiempo completo en la autoridad, tenía que hacer todo eso que ven ahí. Y además, reglamentar la ley, llevar adelante la autoridad y no sé qué. Eso ha cambiado un poco. Ahora este es nuestro esquelético organigrama. Todavía esta parte no están designados, pero digamos que ya estamos haciendo algunas cosas. Y bueno, tampoco es que eso es el primer país en el mundo en que ocurre eso. Todos han empezado así, poco a poco, y luego se va creciendo y tomando espacio, ¿no? Los presupuestos en el Estado son anuales, entonces de un año a otro no es que puedas crecer mucho, sino que tienes que esperar el siguiente año. Pero ya tenemos una autoridad en marcha y funcionando. ¿Cuáles son nuestras funciones? Administrar el registro del que hemos hablado, hacer orientación y absorber consultas. Esto que estamos haciendo hoy es parte de la orientación que hacemos. Absorbemos consultas de tipo genérico. Para el Estado sí absorbemos casos concretos, pero para los particulares no absorbemos casos concretos que significarían consultoría jurídica. Para eso tiene que contratar a su abogado, y menos para los estudios de abogados que te hacen la consulta, luego le cambian el papelito y se lo pasan a sus clientes y no les cobran, ¿no es cierto? Y uno por el mismo precio absorbe consultas para particulares. Opiniones técnicas con carácter vinculante es una facultad que tiene la autoridad. Todo proyecto de norma que se vincule con datos personales debería porque a los congresistas esto le vale muy poco, debería pasar por la autoridad para una opinión vinculante. ¿Qué proyectos hay o han habido? Registro de ludópatas para impedirles el ingreso a los casinos, registro de historia clínica electrónica. Hay 7 proyectos sobre el registro, en algunos casos parcial para efectos penales, pero en algunos casos universal de ADN para todos, con lo que eso significa. ¿Qué más hay? No recuerdo en este momento. Pero son cosas de lo más transversales en los que hay proyectos. Hay una propuesta de un registro de arrendatarios morosos. Y todos decimos, genial, ya la aprobaron. Sí, está por promulgarse, pero ya la aprobó el Congreso. Todos decimos, genial, ¿no es cierto? Hay que saber quiénes son. Pero en el segundo artículo dice, si el arrendamiento está inscrito y contiene una cláusula de allanamiento futuro, ¿qué es eso?
allanamiento futuro, ¿no es cierto? Contratas tu arrendamiento y te allanas a la demanda para que te saquen, sin saber de qué se trata. ¿Ya? Si eso ocurre, presentada la demanda, no dice fundada la demanda, no, presentada la demanda, te sacan en 6 días. Y no solamente porque sea moroso, sino porque ha vencido contrato. Y en realidad el proyecto no era para esto, era para esto, que va calladito. Entonces vas a firmar un contrato en el que vas a autorizar un desalojo en 6 días. Lo cual está perfecto para los tramposos, ¿no es cierto? Pero ¿qué nos dicen? Los tramposos son siempre los arrendatarios. Eso es tomar una posición completamente arbitraria. Del mismo modo que es tomar una posición completamente arbitraria pensar que los deudores de los bancos son siempre los tramposos y siempre los que se equivocan. Yo en mi vida profesional he visto que los bancos se equivocan cantidad de veces y te cobran 3 veces las letras y 2 veces la escritura y 5 la no sé qué. Y si tú pones una norma de este tipo en la que no te puedes defender y en 6 días mueres, la cosa está bastante complicada. Bueno, se da proceso a los requerimientos de tutela que hemos visto ya por los derechos ARCO. Se supervisa, se fiscaliza y se sanciona. Tenemos facultad de fiscalizar, de supervisar y de sancionar un procedimiento administrativo sancionador que puede terminar con multas. ¿Sanciona a particulares también? A particulares y a estatales, todos. A personas naturales. Todo el que sea titular de un banco de datos. A todos. No les voy a contar qué es el registro porque ya lo tienen claro. Para registrarse tienen un formulario en el portal del ministerio para registrar en los bancos de datos que tiene 7 páginas como estas en las que ustedes van llenando, ¿no? Dicho sea de paso, el número 1 de los registros lo hizo el Consejo Notariado. Fue el primero en registrar su banco de datos de notarios. Así que los tenemos presentes porque están en el número 1 del registro. Está registrándose Hewlett Packard, claro, Telefónica, el MIDIS, SUNAT, entidades emblemáticas ya están en marcha, y en los materiales que les han entregado tienen información en un díptico o tríptico, les suena bonito eso, ¿no? De cómo funciona esto de manera mucho más fácil, y si tienen algún problema nos llaman al ministerio, se contactan con nosotros y los podemos ayudar a hacerlo. El procedimiento de tutela no se lo voy a explicar. Hay una directiva de seguridad que me puede tomar un ratito, pero lo voy a hacer rápido. La ley dice que teníamos que hacer una directiva de seguridad. ¿Para qué? Para explicar cómo es que se puede llegar a los estándares de nivel adecuado de protección respecto de los bancos de datos. Porque claro, la ley dice tienes que tener sistemas de seguridad que impidan vulneraciones, accesos, salidas y no sé qué. Bueno, ¿cómo se hace eso? La ley lo dice, sí, claro, pero la ley le sirve a un banco que tiene 20 millones de clientes y le sirve al odontólogo que tiene 15 pacientes. Le sirve al notario de Lima que tiene miles de clientes y al notario de provincia que tiene 150. Entonces, ¿cuál es la dimensión? ¿Cómo hago a mi medida estas normas? Hemos tratado de resolverlo con una directiva de seguridad. El único país que ha sacado una directiva de seguridad, aunque todos tienen la obligación de hacerlo antes que nosotros, ha sido México. Y por lo que nos dicen, esta directiva de seguridad hecha en el Perú a punche ha sido muy bien recibida y es considerada una valla muy alta de superar. Porque no hemos querido pues hacer una directiva de datos sensibles, estándar alto, datos normales, estándar bajo. Eso no le sirve a nadie. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho una directiva en base a lo que hemos llamado criterios cruzados. ¿Qué criterios hacen o determinan la naturaleza de un banco de datos? Primero, si el que lo maneja es una persona natural, es una persona jurídica o es una entidad pública. Eso le da a uno un rango de más o menos las complicaciones alrededor. Luego el volumen de datos, es decir, cuántas personas tienes ahí, 5, 6, 1000, 10 millones, y cuántos datos de cada persona tienes, nombre y apellido, o nombre, apellido, familia, club, costumbre, religión. También genera determinadas características. Y a partir de la combinación de esas características, un banco de datos puede ser considerado, no matemáticamente, pero digamos que indiciariamente y como principio, básico, simple, intermedio, complejo o crítico. A partir de que el concernido por la ley se ubique en esas características, va a poder encontrar cuáles son las condiciones externas, las condiciones internas, los requisitos de seguridad, es decir, qué cosas tiene que hacer, qué medidas organizativas tiene que tomar, qué medidas jurídicas de organigrama y de responsabilidad dentro de su institución,
Si es uno solo, no tomará ninguna. Si es una compañía con 1000 empleados, tomará algunas. ¿Y qué medidas de seguridad técnica para evitar alteración no autorizada, pérdida de datos? Hay una especie de tutorial sobre el procedimiento de implementación, un flujograma o hoja de ruta, como lo quieran llamar, que le puede servir a quien quiera hacerlo para que vea por dónde empezar, por dónde ir y cómo proceder, con 3 anexos de orientación para casos específicos. Estos son los cuadritos que usamos, ¿no? y que nos tomó mucho tiempo y que es una novedad en general, ¿no? Los datos personales son normales o son sensibles. Eso te da un rango. ¿Cuál es tu volumen de datos? Poquito, mediano, mucho. Si combinas ambas cosas, te pones acá, estás un poco crítico, ¿no es cierto? Si son sensibles, si son muchos, estás en un estándar más alto. Otro ejemplo es acá, número de datos personales. Contrastado o cruzado con volumen de registro de datos personales. Si son pocos datos personales y pocas personas, no tienes mucho problema. Si son muchos datos personales con muchas personas, puedes caer en el crítico, ¿no es cierto? Y así, tiempo para cumplir la finalidad, más el volumen, también te da otro cuadro, la titularidad de persona jurídica, el volumen de registro, lo que ya hemos visto, y eso hace que tú puedas luego, que ya te encontraste, empezar a trabajar sobre qué tienes que hacer, qué medidas técnicas tienes que tomar, qué medidas organizativas, lo mismo que les he dicho, pero acá ya está en cuadritos, qué cosas es lo que tienes que cumplir con la ley, qué condiciones son y qué cosas tienes que hacer. ¿Para qué? Para lograr un nivel suficiente de protección de datos personales respecto de tu banco personal. ¿Qué consigues con eso? Que cuando la autoridad te venga a fiscalizar le puedas demostrar que estás diligentemente protegido, no digo absolutamente protegido, diligentemente protegido para evitar alteraciones, pérdida, tratamientos o acceso no autorizado. Los especialistas dicen, imagino que ustedes ya lo saben, que en materia de hackeo las empresas se dividen entre las que han sido hackeadas y las que van a ser hackeadas. O sea, la seguridad 100% no existe. Y en entorno papel, el personal de confianza que falla la confianza es inevitable, ¿no? O sea, una persona de 15 años que nunca te falló, a que tenía todas las claves, un día se vuelve loco, se lleva todas las claves, se lleva toda la información y empieza a venderla, ¿qué posibilidad tienes de evitarlo? Ninguna. Lo que tienes que demostrar es que te enteraste pronto, tomaste las medidas adecuadas y has tratado de reparar los daños, ¿sí? Veíamos una directiva de Europa que dice, ante un ataque de seguridad en una empresa, la entidad tiene que avisar a la autoridad lo más rápido posible y no después de 24 horas. 24 horas. Claro, levantaron las manos, pero 24 horas es una locura, no sé qué. ¿Qué pasa? Si tú avisas a la autoridad después de 24 horas, es porque te has dado cuenta después de 24 horas, es porque no tenías la seguridad de pago. Un ataque advertido más allá de 24 horas es un ataque de alguien que no estaba protegido. No es como el mundo civil que los plazos son arbitrarios, no. Si te has dado cuenta después de 24 horas es porque estabas completamente desprotegido. Claro, esto en el mundo de los bancos, de las grandes corporaciones, hace mucho más sentido que en el mundo de la bodega de esquina que tiene su lista de clientes a las que le tiene que cobrar plata porque les fió. Ese señor lo que tendrá que hacer, de acuerdo a ese cuadrito, es poner una llave, poner una clave a su computadora o ponerle un candadito a su armario de madera. Y cumple. Lo que está claro es que no es para todos igual. Por eso es que la directiva se toma el trabajo de especificar cuál es tu terno a la medida, más o menos, dependiendo de las circunstancias. Y este es un cuadro ya de explicación. Ya te encontraste dónde estás, te ubicas acá tus características y de qué se trata, y si eres simple, intermedio o complejo crítico, encuentras lo que tienes que hacer. Esto de acá, si te aplica o no te aplica, se sugiere o no se sugiere. Y así. Las infracciones tienen que ver con dar tratamiento sin consentimiento o no cumplir el reglamento. No atender o impedir los derechos ARCO, obstruir las funciones del APDP. No va a pasar como pasa con otros inspectores que los tiene sentado ahí y te voy a llamar a mi abogado y los tiene 5 horas ahí. No me atiendes, no me permites acceder, multa. Y vengo el día siguiente y no me atiendes, y multa. Y es también una infracción grave o muy grave, dependiendo, no inscribir los bancos de datos en el registro de la autoridad. Las sanciones van desde 0.5 UITs hasta 100 UITs. La agencia española pone ahora hasta 500.000 euros.
Y el Consejo Europeo está moviendo el tema hasta 2 millones de euros. Entonces la cosa no es que está retrocediendo, es que está avanzando. Claro, ¿a quién le ponen 2 millones de euros? A Google, a Facebook, a Vodafone, a Telefónica, a empresas que se ha descubierto, dicen, yo voy a seguir violando los derechos y me compro la multa. Claro, nosotros sabemos acá que hay empresas que dicen, te voy a, casi digo clavar, no decir clavar, te voy a poner en tu estado de cuenta 5 soles que no corresponden, ¿no es cierto? Por 15 millones, por 20 millones, son 100 millones, ¿no es cierto? Si me reclaman 300, les devuelvo su plata. Si me ponen una multa de medio millón, la pago. Entonces, esa tendencia está intentando ser revertida por las autoridades europeas. Y de hecho, 100 OIT son 370.000 o algo, ¿no es cierto? Sí. Claro, en un foro como este, alguna vez en una provincia me dijeron que esa es una multa ridícula. Pues será ridícula para ti, a mí me quiebra. Pero a Telefónica no lo quiebras, no sé, al Grupo Romero no lo quiebras, no pasa nada, ¿no? Depende. Y bueno, finalmente lo que siempre intentamos transmitir es que esto no es un impedimento para hacer las cosas que ustedes hacen, no es un impedimento para el comercio, no es una forma de complicarles la vida. Un concesionarista me dijo, este es un muro para los negocios y para la transparencia. No, es un semáforo nomás, no es muro. Y el semáforo nos gasta el freno, nos fastidia cuando estamos apurados, pero hace que lleguemos a nuestra casa sin matarnos y sin haber matado a nadie. Y siempre hay una forma de hacer las cosas de manera que protejamos al ciudadano. Y la idea es que quienes están en el mundo privado incorporen este valor y le digan a sus clientes, mira, yo además de atenderte con calidad, con celeridad, como tú me conoces, también protejo tus datos personales. Y lo hago de forma que tú puedes estar tranquilo de que lo que me entregas va a estar bien cuidado. Esa es la idea, y para cumplir esas finalidades estamos nosotros a su servicio. Ahí creo que no está, pero sin que debe estar el correo de la autoridad para cualquier consulta que ustedes quieran. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. A nosotros, digo, los notarios, con cierta frecuencia, el Colegio de Notarios nos deriva oficios, cartas de la policía, del Ministerio Público, de la Fiscalía, para que informemos sobre escrituras públicas que se hayan otorgado en nuestros oficios de personas que son investigadas por una serie de delitos. Nosotros enviamos la información, pero a veces yo tengo la duda, por ejemplo, qué cosa tiene que hacer un tema de lavado de activos, tráfico ilícito de drogas. Por ejemplo, si es que encuentro que una de las personas investigadas ha otorgado en mi oficio un reconocimiento de paternidad. Si yo entrego esa información, estoy transgrediendo los datos personales o los datos sensibles. ¿Qué hacer? ¿Esa información es normalmente entregable o no es normalmente Bueno, entregable? está en una escritura pública, que es un instrumento público, ¿no? Pero Yo diría que ahí la única diferencia que hace en razón de que sea la policía es que se quieren ahorrar el costo, ¿no? O le cobras. no. Por eso lo hacen de esa manera. Porque en realidad podrían pagarlo y llevárselo, ¿no? Sí, No le veo el problema. pero no estaríamos nosotros... Yo estoy completamente seguro que lo hacen de esa manera porque no tienen fondos para pagarlo. Y claro, si a ti te piden una información y la vinculan con el delito A, probablemente es porque no quieren que sepas qué delito están investigando. Y es razonable. Claro, con todas las suspicacias que podemos tener respecto a la policía, tampoco es que son el cuco. Y si están investigando por trata de personas, por ejemplo, que puede estar vinculado con un reconocimiento de paternidad, no te van a decir ni a ti ni a nadie que están investigando una trata de personas. Te van a decir que están investigando cualquier otra cosa para que no des la alerta si la quieres dar, para que no se enteren. Y en verdad están tomando información que podrían tomar pagando, solamente la están tomando gratis. Así lo veo. Sí. Okay. Nosotros como notaría, bueno, me queda un poco entendido con la explicación, es que somos titulares de banco de datos. Sí.
Ok. Entonces, como titulares del banco de datos, estamos obligados a registrarnos en la Autoridad de Protección de Datos Personales. No como notaría, lo que tienes que registrar el banco de datos. ¿Qué datos es lo que tenemos que registrar? Eso es lo que no me quedó claro. En el formulario dice, ¿cómo le llamas a ese banco? ¿Qué datos tienes ahí? Índice cronológico de escrituras públicas. Perfecto. ¿Para qué te sirve? Seguridad jurídica, información relevante que establece la ley. O cumplimiento del artículo tal de la ley. Cumplimiento de la ley, sí. ¿Lo transmites? Sí, por supuesto, a solicitud del cliente, a solicitud de la autoridad policial. De la ley, sí hay transmisiones. ¿Hay transmisiones internacionales? No. ¿A quién se dirige una persona en relación a ese banco de datos? Al notario. Eres una persona natural, una persona jurídica, pones tu giro y cosas de ese tipo. En ningún caso, ¿quiénes están en ese banco de datos? No. Es una suerte de sumilla y una descripción bastante general del contenido, pero no de lo que dice adentro, sino del título del contenido, de cómo se llama y para qué sirve, para qué lo usas y... Por ejemplo, tendremos que informar que tenemos base de datos respecto a nombre, domicilio, estado civil, ocupación, Sí. pero también hay información respecto patrimonial. Sí. Eso también tenemos que informar. Que adentro hay información patrimonial. Sí, claro. ¿Qué datos tienes? Tengo Lo que ya expliqué. Sí. ¿Ya? Y esas cosas. Lo describes, Lo describo. nada más. Tu planilla, por ejemplo, la tienes que escribir. Claro. No tiene nada que ver con el registro público. No. Es un banco de datos de trabajadores, eso lo tienes que escribir. Todo lo tenemos que escribir. Ahora, la Autoridad de Protección de Datos Personales dijo que usted que mantiene y actualiza el registro de datos personales, ¿no? Este registro de datos personales que estamos hablando es este que estamos conversando ahorita. Sí. O sea, como que ustedes van a llevar un registro de todos los titulares de banco de datos. Yo voy a tener Porque registrado... no está, a mí me parece que el nombre que está usándose no sé, como que no tiene cierta lógica, ¿no? Debería decirse registro de titulares de banco de datos. No, porque lo que se registra es el banco de datos. Ese banco de datos tiene a su alrededor alguna información. ¿Quién es su titular? Es un dato del banco de datos. ¿Para qué sirve? Es un dato del banco de datos. ¿Qué finalidad tiene? ¿Qué plazo tiene? Si es que tuviera plazo. ¿Quién es el responsable? ¿Dónde queda? Y luego la actualización no quiere decir que cada vez que hay un cambio adentro de los contenidos me tienes que avisar. No, quiere decir que si yo lo usaba para 5 finalidades y ahora la ley, lo que fuera, ha eliminado 3 finalidades, me avisas que esas finalidades ya no las vas a tener. Si más bien ha creado otras finalidades, me avisas que esa finalidad ha sido modificada. Si lo cancelas, me avisas que lo cancelaste. Ya, porque por ejemplo nuestra base de datos sirve para fiscalización tributaria, para investigación policial, sirve para el delito de lavado de activos y comunicación directa con la unidad de inteligencia financiera. Entonces, en realidad esta información es valiosísima, Sí, claro, ¿no? es total. Y bueno, pero ahora tenemos otra obligación, o sea, que inscribirnos en este registro. Sí, claro. Bueno, ahora me queda claro y estoy más preocupada. Gracias. Pero es llenar un formulario que está ahí bien facilito. Sí, Pero no que te tenga que dar todos mis datos. Absolutamente no. El único caso en que la autoridad puede acceder al contenido de un banco de datos es en un proceso de supervisión. O sea, hay una denuncia, en el caso de ustedes es mucho más complicado, o sea, hay una denuncia, por ejemplo, que una central de riesgo está puesta a ti como morosa. Cuando no eres morosa, la autoridad va a ir a decir, ¿la doctora está en tu banco de datos? No, bueno, abre, quiero ver. ¿Dónde están los morosos? Veo para alfabético, tienes otro backup de esto que no sé qué. Y si te encuentro y veo que el día que te fastidiaron a ti porque eras morosa, ellos fueron los que mejor información, lo sanciono. Pero solo miro eso y cierro. No es que pásame todo tu banco de datos para buscar. No, eso no pasa. Bueno, Nosotros estamos ahorita informando con la unidad de inteligencia financiera todo lo que son actividades sospechosas, las actividades inusuales, ¿no? Entonces, tenemos que, dentro de la norma, el decreto legislativo de creación 1106, nos dice que, por ejemplo, dentro de las señales de alerta están las operaciones que son, por ejemplo, no se usa el efectivo, o operaciones continuas de algún cliente. Entonces, nos da un criterio subjetivo en la evaluación
respecto a si las operaciones son sospechosas o inusuales. Tenemos que informar, tenemos que hacer uso de nuestra base de datos e informar, digamos, de determinadas actividades. Como le digo, es un criterio subjetivo. ¿Qué pasaría si esa información, porque nosotros tenemos oficiales de cumplimiento, muchos de los notarios somos directamente los oficiales de cumplimiento? Entonces, ¿qué pasaría si esa información, entre comillas, se filtra, ¿no? Nosotros estamos haciendo uso de información personal del cliente, porque es un criterio subjetivo, y de repente se puede vulnerar su derecho de privacidad, porque se puede vulnerar. Somos susceptibles. ¿Se filtra por quién? Se puede filtrar por la policía. Se han prestado casos que No pasa lo mismo si se filtra por el notario. No, nosotros tenemos que informar. No está bien, pero a cualquiera se le puede filtrar. No, es una información totalmente confidencial. Claro. Pero nos la piden. O sea, ustedes la tratan como confidencial y garantizan que es confidencial. La policía también. Si se le filtra a la policía, el responsable es el policía. Claro, pero ¿qué pasa? Ustedes solo son responsables si la filtran ustedes. Si la Ya. filtra la policía, no te preocupes. No es tu responsabilidad. Ok, estamos preocupados por la multa. Gracias. Claro. A ver, ¿qué podría pasar? Tú tienes un modo de transmisión a la policía de esa información que puede ser imprimes y llevas, ¿cierto? Escribes y mandas el correo. Si ese modo de información, el que tú usas para transmitir, no es seguro, tú eres responsable. Pero si tú lo envías de manera segura y luego pasa lo que tenga que pasar, la hecatombe que pasa en la policía, tú ya no tienes ninguna responsabilidad. Es electrónica, toda la información. Bueno, ahí sí tiene que tener sistemas adecuados de seguridad respecto de esa transmisión. Es el que nos pone la unidad de inteligencia financiera y nos pone SUNAT. Ah, bueno, entonces, a ver, en ese caso no sé si sea exactamente la figura, pero sirve la noción del encargado del tratamiento. El encargado del tratamiento es una persona que hace tratamiento por indicación directa y con instrucciones directas del responsable del tratamiento. El responsable del tratamiento es quien decide qué cosa se hace y el encargado no es responsable. Entonces, mientras tú hagas las cosas de la manera que te han dicho exactamente, no eres responsable. Si te sales de esa manera y la haces de otra manera que a ti te parece mejor, diferente, entonces te conviertes en responsable. Entonces, mientras lo hagan como les dicen que lo hagan, no pasa nada. Una va a estar vinculada a un tema que ya se mencionó, el tema del reconocimiento de paternidad. Es un tema sensible. Yo creo que a partir de la vigencia de esta ley deberíamos simplemente estar impedidos de entregar esa información, porque sí es sensible. No es una compraventa de un vehículo. Yo creo que las personas lo van a proteger, es un tema de derecho a la intimidad. Yo creo que si mañana alguien viene a pedirme una escritura pública, yo no se lo voy a dar. Eso es algo que me hayan autorizado previamente. Pero yo creo que sí es un tema sensible. ¿Qué parte sería la que viola la privacidad? El reconocimiento de un hijo. La La adopción hacemos también se hace por un instrumento notarial. Entonces, yo creo que esos son temas sensibles que ya deberíamos cambiar alguna parte de nuestros esquemas, pero partiendo de la ley, yo creo que nadie anda por ahí diciendo soy adoptado o he reconocido un hijo. Entonces, yo creo que en este caso en particular, creo que ese es un dato sensible. O el casado que reconoce un hijo. Porque el casado puede reconocer un hijo, pero a una mujer casada no le pueden reconocer un hijo, porque hay la presunción del marido. Pero más allá, es un tema de derecho a la intimidad que creo que vamos a tener que evaluar, porque yo creo que hay cosas que ya no se van a tener para Al poder final del tocar. procedimiento, esa información la puedo obtener de ROTEC también. No. A ver, la adopción no, ya es que esa es información reservada. Te cancelan la partida y se abre otra. Pero digamos que es su hijo, sí. Bueno, Que el vínculo nació por adopción, no, pero que es su hijo. ah, sí, claro, el tema de la adopción, ¿no? Entonces yo creo que el tema que vamos a tener que estudiar aparte, pero este es uno de ellos, ¿no? ¿Qué pasa? Se supone que debemos pedir el consentimiento previo para que procesemos los datos. ¿No? Debemos pedir el consentimiento para procesar los datos y meterlos hasta en el sistema informático o no es así. ¿De quién? De la persona, una persona hace una compra-venta, debo solicitar la autorización para procesar sus datos en mis bases de datos. Es un consentimiento. Yo diría que en ese caso no, porque ustedes están dando un servicio notarial que forma parte de un acuerdo contractual de servicios notariales. Ustedes son profesionales que, aunque no lo pongan en un contrato con cláusulas, están prestando un servicio a cambio de una retribución, y ese servicio es contiene los elementos de una relación contractual. Entonces, los tratamientos que hagan en ejecución estricta de esa relación contractual
no necesitan pedir consentimiento. Para hacer una cosa distinta, sí. En España, sí, todos los notarios en todos los instrumentos públicos hacen constar la autorización que les da el usuario, quien interviene en el instrumento, para procesar sus datos. Entonces yo había entendido que iba a ser lo mismo acá. Para procesar sus datos, ¿de qué manera? Para incorporarlos a su base de datos, nada más. Y si uno coge un instrumento que viene de España, lo va a encontrar, generalmente está en la parte de atrás. La autorización que da el interviniente para que sean procesados, citando la ley española, que es el símil de la nuestra, ¿no? Entonces yo había entendido, caramba, vamos a tener que pedir autorización a cada persona para poner sus datos en los índices y procesarlos. Bueno, a ver, el índice es un banco de datos que tienes que tener obligatoriamente por mandato de la ley. Sí, Así es. la ley notariado. Entonces no necesitas. En eso nos estamos separando un poco de España. De repente hay razones porque finalmente en España es más reservado el acceso a la información. Entonces no hay consentimiento previo, cosa que sí es un alivio, porque si no alguien podría denegar simplemente el consentimiento. Si no quiero que me pongas en tu base de datos, entonces ya no podría cumplir los fines de la ley. Lo que yo pensaría ahí es que habría que ver con detenimiento si la ley que dice que eso es así ha excedido los parámetros de la protección de datos, ¿no? En este momento no tengo una opinión al respecto, pero ese sería el único supuesto. Pues si la ley está enmarcada dentro de la protección y lo que está haciendo es indispensable para el buen servicio y lo que se está haciendo, no habría objeción. Si es innecesario, si es desproporcional, si no le facilita nada a nadie y podría hacerse de una manera distinta sin incluirlo ahí, podríamos hablar de otra cosa. Ya, si partimos de que no requerimos el consentimiento previo porque es una base de datos pública, que se hace por ley, entonces no sería necesario implementar medidas de seguridad porque ya es pública y todo el mundo puede verla. Poca importancia tiene si llega un hacker y la mira porque ya de por sí es pública. ¿O no es así? Los bancos de datos que constituyen fuentes de acceso público, en la mayoría de los casos eximen de la necesidad de consentimiento para el tratamiento que consiste en la recopilación. Yo los puedo tomar sin permiso del ciudadano, pero eso no quiere decir que yo pueda hacer lo que quiera con esa información. Y además, todo el tratamiento anterior a la entrega al público, en la forma que la ley dice que tiene que entregarse al público, es de responsabilidad del titular del banco de datos. Es decir, el extraño tiene que llegar al final de la cadena en la forma en que la ley dice que puede llegar, no por el medio, no por el costado, no de manera irregular, porque eso además es delito. Entonces tienes que tener toda la cadena de seguridad para saber que la persona que lo entregó, que lo recibió de una manera legítima, principio de legalidad. Las acciones de toma de información fuera de esa cadena son acciones ilegítimas, ilegales. Entonces sí tienen importancia. Ok, para ver si tengo claro también la noción. Si yo tengo mi listado de clientes morosos, es un banco de datos. Debe estar dentro de lo que voy a comunicar. Ok, dentro de eso el colegio veo que va a tener bastantes obligaciones porque llevamos fuera de lo que llevamos en cada notaría, el colegio tiene varios tipos de registros. ¿No? O sea, por decir, cuando hay una oposición a un procedimiento no contencioso tenemos que comunicarlo al colegio y se supone que el colegio lleva un registro de eso. Entonces hay un montón de pequeños registros que debemos mirar con cuidado que no se nos vayan a pasar porque hay... Sí. Sin embargo, y esto ya ha sido consultado en otras ocasiones, depende decidir si un registro tiene vida propia y merece ser registrado independientemente. En algunos casos depende del propio titular. Yo puedo tener un banco de datos madre, una matriz, ¿cierto? Y de ese banco de datos madre yo saco, por ejemplo, clientes. Mis clientes morosos están en la base de datos de clientes. Mis clientes puntuales también están. Mis clientes premium también están ahí. Y yo puedo tener diferentes bases de datos de mis clientes. Y yo decido si quiero inscribir el banco de datos madre y poner estos otros bancos como finalidades de ese banco. Esto me sirve para sacar morosos, no sé qué.
Pero si me parece y no tengo problema, también puedo escribir independientemente el banco de datos madre y los otros chiquitos que salen de ahí. A la autoridad, en verdad, eso no Ya, vinculado con otros temas que he tocado. No todas las escrituras, no todos los instrumentos notariales van a ir al registro. Hay muchos actos que van a quedar simplemente en instrumento público. Los más usuales que no van al registro son cierto tipo de acuerdos, convenios, transacciones en los cuales sí puede haber información sensible, que no va a formar parte del índice. El índice dirá la transacción se logrará entre A y B, pero en el detalle, en el contenido de los actos que están al interior, sí pueden haber datos sensibles que no son procesados porque la ley no exige, pero son datos sensibles. Viene alguien y nos pide una copia de ese documento que contiene datos sensibles, de repente no lo sabemos porque hay cientos de escrituras, no, miles. Deberíamos llevar un control sobre eso, podemos entregar libremente esa transacción judicial en la cual se están diciendo de repente temas familiares, ¿no? Allí lo que hay que evaluar es, número uno, si ese documento está incorporado a un registro que la ley dice que es público. Si es un registro que la ley dice que es público, es público. Y hay que evaluar ahí si la información que se va a transferir tiene valor suficiente y es entendible anonimizando o eliminando los datos personales sensibles, pues hay que saber. Ahora, tampoco la protección de datos personales es el centro del mundo. Hay otros derechos. El derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho. Y si yo necesito ese documento porque lo quiero hacer valer en un juicio, y si me lo anonimizas no me sirve de nada, no me lo puedes anonimizar. Depende. En muchos casos hay que ver exactamente las características alrededor de las cosas. Yo recuerdo haber tenido un diálogo con un notario cuando era abogado independiente. Yo solicité de aquí a acá todas las escrituras públicas de este centro comercial vinculadas con el caso Utopía. Y no se las quisieron dar a la persona que yo envié. Me puse el teléfono con la notaria y le dije, perdón, es una escritura pública. Pública, le dice a usted algo que yo tengo que cuidar. Pública. En 5 minutos me lo entregó. Entonces, hay que ver cómo protegemos la privacidad, y esa es la persona jurídica, ni siquiera personas naturales. ¿Cómo protegemos la privacidad de las personas naturales? Sí, sin duda. Pero también cumpliendo con las funciones, porque para eso son ustedes custodios y depositarios del registro. Gracias. Nada, quiero reiterar mi agradecimiento al doctor José Álvaro Quiroga León por esta magnífica exposición que realmente ha sido muy ilustrativa, pero por las preguntas que han hecho algunos colegas también muy preocupantes. Y por lo pronto yo creo que el colegio tiene que registrar varios registros. Naturalmente que nosotros en el Perú tenemos una concepción diferente a la concepción española respecto de la función notarial. En España, los testimonios se entregan solamente a las personas que demuestran interés legítimo. En cambio, nosotros tenemos la, posibilidad de entregarle el testimonio al que lo solicita. Y en realidad la naturaleza del registro notarial no es igual a la naturaleza del registro público. Y se llama registro de escrituras públicas por la naturaleza del instrumento, porque el instrumento contiene de pública. Y en ese sentido, nuestra característica pues, es una cosa especial. Quizá habría que profundizar un poquito en la ley y ver en qué lugar estamos nosotros, porque el notario cumple una función pública, pero en forma privada, ¿no? Y eso hemos dicho siempre que es nuestra fortaleza, pero también nuestra debilidad. Todo esto realmente nos hace pensar en lo importante que es este derecho a la protección de datos personales
y que colisiona en cierto modo con todas las obligaciones que nosotros estamos asumiendo relacionadas con la inteligencia financiera. El decreto legislativo 1106 ha sido objetado por nosotros. Primero en el Congreso no hemos tenido éxito porque hemos planteado una modificación y ahora tenemos una acción de inconstitucionalidad. Pero mientras no se resuelva esa acción de constitucionalidad tenemos que cumplir con la norma. Y hay ahí normas pues, de menor rango, como las normas de superintendencia, de banca, etc. Pero bueno, yo me voy a permitir pedirle al doctor Quiroga León que este sea un primer paso, una primera conferencia. Creo que vale la pena que profundicemos en esto y naturalmente la exposición que le ha hecho ha sido sumamente clara, pero repito, tiene que significar para nosotros una fuente de nuevas inquietudes, de valorar o reevaluar nuestro trabajo y todo lo que podemos hacer. Muchísimas gracias, doctor Quiroga, por su exposición y por el trabajo que está haciendo. Lo felicito en esta autoridad, ¿cómo se llama ahora? Se llama Autoridad Nacional, ¿no?, de Protección de Datos Personales. Creo que es sumamente importante, y de otro lado que cada uno de nosotros sea también muy consciente de que cada vez que está aparentemente aplicando alguna, ¿no?, su computadora, tiene que ser más consciente de todo el riesgo que está generando, ¿no? Y también me apena que nos dé esa noticia de que se ha aprobado en el Congreso este proyecto de ley sobre arrendatario moroso. Y nosotros habíamos opinado en contra y esperemos pues que el presidente de la República de repente lo observa, ¿no? Ahí el doctor Quiroga puede hacer de repente alguna intervención. Bueno, no quiero hacerle más extensa. Muchísimas gracias, doctor Quiroga, por su exposición, por la forma tan expeditiva como ha resuelto las interrogantes aquí, que naturalmente, repito, nos vamos con más interrogantes, pero eso es el aprendizaje. El aprendizaje significa un cambio de conducta. Si no, no es aprendizaje. Si no internalizamos las cosas, los conocimientos, las experiencias, los valores, realmente no hemos aprendido nada. Y gracias a todos ustedes por su presencia, a nombre del Colegio de Notarios de Lima.